Hoy hablaremos de la presión arterial, la importancia de entenderla, ya que tenemos una pandemia de hace muchos años en la cual se refiere a la presión alta. Es importante conocerla para que nosotros sepamos cómo enfrentarla. Soy el doctor Jesús Joel Zelaya, médico de emergencias de Ambulancias Tunca Borca. Pero, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es un signo de vida muy importante que podemos medir y así darnos cuenta de la condición que se encuentra la persona a la que le estamos midiendo. Utilizamos este aparatito llamado esfingomanómetro, de los cuales tenemos tres números en la mayoría de ellos y que hablaremos a continuación. Una de ellas viene siendo la sístole, o sea, la presión más fuerte que existe en la arteria. La otra de ellas viene siendo la diástole, o sea, poco a poco esa presión va bajando porque el corazón se encuentra en dilatación, o sea, llenándose de sangre. Y por último, vamos a ver lo que es los latidos por minuto. Importante información para ver las condiciones de la persona. Es importante entender lo que es sístole y diástole para poder así comprender lo que viene siendo la toma de ese signo vital. La sístole viene siendo la contracción máxima que tiene el corazón y que va a arrojar sangre a través de las arterias, y al arrojar la sangre va a hacer que se dilate la arteria por la presión que está ejerciendo el corazón, y al abrir esta válvula hace que fluya. Con respecto a cuando se relaja, o sea la diástole, vamos a tener nosotros esa relajación para poder hacer que se llene de nuevo de sangre para así completar otro ciclo más. La diástole nosotros esperaríamos que tanto la arteria estuviera bajando su presión, puesto que se cierra la válvula y sigue fluyendo la sangre y el corazón está llenándose de sangre para un nuevo latido. A esto se le llama sístole, cuando el corazón está contraído y ejerciendo presión en las arterias, y diástole cuando el corazón se relaja. Aquí vemos nosotros nuevamente cómo se refleja en la medición de ese aparatito para tomar la presión, en el cual la sístole viene siendo la máxima presión que ejerce el corazón en las arterias y que es medible. La diástole, cuando ya está relajado el corazón, la sangre sigue fluyendo y esa arteria ya no está tan tensa. A eso se le llama diástole. Y por último, el número de contracciones que tengamos, latidos por minuto, eso es lo que viene tomando la presión arterial. Vemos cómo se genera la presión. La presión se genera a través del esfuerzo que tiene el corazón con la sangre en las arterias del organismo. Eso es lo que va a generar la presión arterial. Hablaré ahora de lo que es la presión, cómo se regula. Su frecuencia es muy importante. Puede variar por mayor o menor frecuencia. Las arterias en sí. Una arteria normal tiene un diámetro que voy a considerar normal así, pero también esa arteria puede cambiar como una arteria que se reduce, lo que es vasoconstricción, así como una arteria que se dilata, lo que es vasodilatación. Todo esto va a alterar el flujo de la presión y va a modificar la presión. El riñón es muy importante, ya que el riñón retiene agua o expulsa agua de nuestro organismo, lo que quiere decir que a más volumen se tendría que pensar en mayor presión, a menos volumen se pudiera pensar menos presión. ¿Y quién es el encargado? Este órgano, el cerebro, que ya está programado y que tiene control de los demás a través de sensores y programación para ajustar de acuerdo a los requerimientos de ese organismo. Aquí vemos al cerebro
al cerebro, así como el corazón, las arterias y entonces el riñón, que son los que se encargan en sí del control de la presión, del equilibrio. Por supuesto que no podemos dejar de darnos cuenta de la importancia de sus glándulas tiroides, suprarrenales, páncreas, hormonales, que pueden alterar esa presión, así como de estrés o de ansiedad. Hablaré de la presión arterial alta, la cual hace un esfuerzo extra para el corazón. Ahora veremos si existen síntomas de la presión. Normalmente se le considera como la enfermedad silenciosa, ya que no da síntomas importantes que nos alerten. Aquí viene siendo la fatiga. La fatiga puede ser muchas causas. Claro que puede ser la presión, pero hay casi siempre otras causas que generan la fatiga. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza también responde a muchas tensiones más antes que la hipertensión o la presión alta, aunque posiblemente pudiera haber algo de eso. Desgraciadamente, como dije anteriormente, no se presentan los síntomas claros como para que nos alerten de que estamos sufriendo presión arterial. También podemos tener problemas en la visión. Lo mismo, la visión nos puede generar muchas enfermedades o muchos estados de ánimo como para echarle la culpa nada más que es la presión alta. Dificultad para respirar, ese sería otro síntoma que teníamos que valorar, ya que hay enfermedades como el asma o procesos respiratorios que también nos los puedan dar. Dolor en el pecho. Dolor en el pecho es ya más, se acerca más a un posible problema de hipertensión, pero desgraciadamente no es clásico, sino que pueden ser varias cosas, así como dolor en el cuello, dolor en la mandíbula, en el oído persistente, sería posible dar signo o síntoma más bien de lo que es la presión alta. El orín, el orín que arroje sangre, eso es otro factor que habría que considerar para si es presión alta o no. Como he dicho, ninguno es exactamente que nos diga que tiene presión alta. Así como el palpitaciones, no necesariamente una persona con palpitaciones tiene que tener presión alta, pero todo esto nos alarma sobre una posibilidad de que estemos la presión alta. Habría que valorar. Considero que la presión arterial alta es la incapacidad de control del cerebro, aunque el mismo cerebro pueda estar desprogramado. Debe haber un equilibrio, como lo habíamos dicho, entre el corazón, las arterias y el riñón, entre otros. Esto va a generar que si hay un descontrol podamos tener la presión alta, que hay que atender porque va a dañar al cuerpo, como la presión baja, que es menos frecuente, que también hay que evaluar por qué está pasando esta situación. Pero ¿cuáles son las causas que pueden hacer que tengamos descontrol de la presión? Existen lo que es causas primarias. Estas causas primarias pueden ser no modificables. ¿Qué quiere decir? Que ya lo traemos genéticamente. Como causas modificables, esto es, las cuales podemos cambiar y así obtener mayor control de la presión. Ahora hablaré de las causas no modificables. Influye mucho la genética. En algunas razas, la genética están más propensos a tener un descontrol. Como digo, la raza, el sexo, la edad, por supuesto, que va a poder alterar lo que viene siendo el descontrol, el embarazo y problemas hormonales. Las causas modificables es donde nosotros podemos intervenir, como es el caso de una buena alimentación. Yo hablaría más de buena alimentación que de dieta. Así como la obesidad no quiere decir que todas las personas obesas tengan hipertensión, pero están en riesgo de poder tener un descontrol de esa presión. El estrés, indudablemente, considero que es la causa número uno de que se descontrole la presión, ya que nuestro cerebro regula la presión con el fin de ponernos alertas
con respecto a una agresión. Llegamos al grado de que esto lo generamos sin haber esa agresión, y a eso el estrés puede generar tremendamente un descontrol de la presión. El alcohol, el café, el tabaco, estos son los que podemos modificar e intervenir para tener un mejor control de la presión. Hablaremos de las causas secundarias. ¿Qué quiere decir? De alguna alteración en un órgano o a nivel funcional que genere la presión alta y que podamos intervenir para su control. Uno de ellos viene siendo la estenosis, o sea, la estrechez de las arterias que le llevan la sangre a los riñones para el funcionamiento adecuado. Si está estrecho, no va a funcionar adecuadamente. A eso se le llama estenosis de arteria renal, que la mayoría es el 60%, le presenta en las causas secundarias de la presión arterial. También el aldosteronismo, que es un aumento de una hormona que va a generar aceleración y retención de líquidos, por lo tanto va a aumentar la presión. La apnea obstructiva, esto es cuando una persona está dormida y deja de respirar, tarda un buen rato y hace una respiración profunda. Esto se ha considerado como causa secundaria también de que genera descontrol de la presión arterial. El problema de la tiroides, el aumento demasiado de la hormona tiroidea o disminución puede tener descontrol de la presión arterial, así como la ingesta de algunos medicamentos o remedios caseros incluso que puedan estar generando que la presión se nos descontrole. Por eso la importancia de llevar al médico y decir qué es lo que estamos haciendo, hablando de estos medicamentos o remedios que pudieran alterar la presión arterial. ¿Existe tratamiento para controlar la presión arterial alta o baja? Sí, sí existe. ¿Pero me voy a curar cuando tome el medicamento? No me voy a curar. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener cuando tome medicamentos? Voy a tener un control de la presión arterial. Requiero de la ingesta de medicamentos. Hay muchos medicamentos que sí controlan la presión arterial y que tienen que ser ajustados de acuerdo a la persona. Por eso importancia de conocer tu presión arterial y las variantes que tienes. Es importante seguir tomando el medicamento de por vida y con ajustes dependiendo de cómo se vaya comportando la presión. Pero ¿cuál es el medicamento mejor que debo de tomar para controlar esta presión? El medicamento tiene que ser indicado por tu médico. Después de un estudio y análisis y control de la presión, decidirá la medicación que debe de ingerir, por lo que es muy necesario entender que es personalizar el tratamiento. Pero esto no es todo. Algunas veces requerimos de ajustar el tratamiento varias veces, por lo que tenemos que seguir una disciplina de control y saber que vamos por el buen camino, ya que con el tiempo se puede modificar. Hablaré ahora de los daños que se presentan en caso de no haber control de la presión arterial. Uno es la ceguera, daño en el cerebro, ataque cardíaco, falla renal. Si está la presión alta, lógicamente ese corazón va a desfallecer, así como la presión alta puede llegar a alterar el cerebro, ya sea dejándolo sin sangre o ya sea con hemorragia en el cerebro, y también puede terminar en hemodiálisis por daño renal. Aquí hablaremos de lo que es el síndrome metabólico, nombre un poco rembombante, digo, para la población en general. Viene siendo fallas del sistema del organismo con respecto a las funciones normales que debe de tener. Nos va a dar una de estas fallas lo que viene siendo la azúcar alta, fijémonos bien. Otra de las fallas viene siendo las grasas que existen en la sangre, como el colesterol, triglicéridos. Ya llevamos dos: azúcar alta, colesterol y triglicéridos. Por supuesto que la obesidad, sobre todo
del centro del cuerpo, como en este caso vemos la barriguita un poco inflamada, así como en la mujer, las caderas, es lo que contribuye al tipo de presentación de un síndrome metabólico, el aumento de la presión arterial. Todos estos cuatro elementos, aumento de la presión arterial, azúcar alta, aumento de las grasas, la obesidad central, viene siendo lo que se le llama el cuarteto de la muerte. Obviamente nos está hablando nuestro cuerpo que va a tener un problema, y aquí lo vemos representado como si fuera una bomba que puede reventar en cualquier momento. Atención, si tienes esta situación es necesario atenderte. Vale la pena terminar de informarles lo que es el síndrome metabólico. Entre otros factores, lo que viene siendo el sedentarismo, o sea que no hacemos ejercicio, el tabaquismo, el fumar, hígado graso, aumento de ácido úrico. Con esto aumentamos más el riesgo todavía. ¿Cómo detectarlo? Acudir con un médico, pero para tener una mejor idea, si se mide la cintura en las mujeres que tengan una cintura mayor de 80 centímetros, estamos pensando que está cumpliendo con este tipo factor de obesidad. En el hombre mayor de 90 centímetros. Cuidemos nuestra salud, protejamos nuestro corazón, controlemos la presión, el azúcar, ácido úrico. Alimentémonos sanamente si no queremos posteriormente alimentarnos de medicamentos. Cuando el corazón se detiene, Ambulancias TUM Protección. Estamos apoyando la cardioprotección preventiva. Ambulancias TUM, los profesionales del enfermo crítico. Gracias.